En las mañanas con uno. Regresamos a las mañanas con uno aquí con nuestros invitados que ya empezaron a llegar, empezaron a hacer presencia aquí en el set, en el sofá de la buena suerte de las mañanas con uno. Muy. Y se celebra el Día Mundial de la Salud y hoy nos está acompañando el exdirector del IDEAM, Ricardo Lozano Picón. Iba a decir Pinzón. Ricardo Lozano Picón, muchas gracias. Bienvenido a las mañanas con usted, uno. Jorge. Vamos a hablar de cuidar el medio ambiente, sí, y de los temas que en estos momentos están no de moda, sino que de pronto se ha dado a conocer ya por la gravedad de lo que ha pasado en nuestro país, y no, sí, solamente en una sola región, sino por todo lado. Y vamos a encontrar la relación que hay entre la salud y el cuidado del agua también, precisamente. Es el Día Mundial de la Salud. Sí. En Colombia hemos pecado por no relacionar el tema del medio ambiente con la salud. Cada vez que hablamos de medio ambiente estamos hablando de niños enfermos, de no tener unas aguas saludables, sí, inclusive para consumirse y para tomarse, de no tener agua suficiente para los cultivos, por lo tanto no hay alimentación apropiada para los niños o inclusive para los mismos adultos mayores, sí, olas de calor en las ciudades, fíjese las altas temperaturas que estamos teniendo. En ese sentido, los ancianos, los niños son los principales afectados, no solamente en Colombia, en el mundo entero se están viviendo estas olas de calor donde gran parte de las víctimas son precisamente las comunidades más vulnerables. Claro, 2 de cada 10 personas aquí en Colombia no tienen agua potable y 4 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a una simple letrina. Son cifras de verdad alarmantes y tristes. Sí, veíamos que estas condiciones además se incrementan a medida que el cambio climático, o sea, el clima se haciendo más extremo, como en este caso, estos meses de diciembre, enero, febrero, que no ha llovido en toda la región Caribe, en la Orinoquía, en la región andina, pues no hay agua, se reducen los caudales y por lo tanto aumenta la contaminación de las aguas, ¿no? Entonces, obviamente, hay que invertir más para volverlas potables, hay que destinar más recursos precisamente en los municipios, en las alcaldías y en las corporaciones autónomas para garantizar la oferta hídrica. Entonces, es un tema económico también. Es un tema económico. Lo que pasó, obviamente, en San Juan de Paz de Ariporo, en el Casanare, pues fue una tragedia ambiental bastante grande, bastante fuerte, bastante significativa. En estos momentos también en Guane, en Santander, si no estoy mal, está pasando casi por lo mismo. En Santa Marta también hay bastante. En La Guajira tampoco hay agua. ¿A qué se deben todos estos cambios y esa locura que hay en el clima? Bueno, es una mezcla de muchos factores. El principal es la acción del hombre, obviamente, frente al tema de los recursos naturales, frente a su aprovechamiento. No somos conscientes que los recursos naturales son no renovables. Siempre pensamos que son renovables, que el agua cae del cielo y que vamos a tener agua al otro día. Claro. Eso no es verdad. Y el cuento es que como Colombia es un país bendecido, sí, con el agua, lleno de ríos, pero... Exacto. Entonces, lo que tenemos, pues, hagamos más uso de él. Entonces, esa conciencia nos falta en el país de pensar que cuando estamos quitando la cobertura de los suelos, que cuando estamos deforestando, estamos quitando la humedad misma, sí, de la tierra y por lo tanto no hay agua para que se evapore y por lo tanto no hay lluvia. Eso está haciendo que muchas de las cuencas del país cada año pierda la cantidad de agua y si le sumamos además los efectos del clima que cada vez están siendo más extremos en todas partes del país, no solamente es en Paz de Ariporo, es también en la región andina, sí, es en el mismo Chocó. Sí. No ha llovido en el Chocó, fíjate los incendios que tuvimos en el Chocó precisamente porque no había llovido. Entonces esas condiciones son las que están sucediendo y que inmediatamente se tienen que tomar las medidas de adaptación. Nosotros, por ejemplo, cuando damos el informe del clima aquí en el programa, las semanas pasadas dábamos el informe, la parte del Chocó y del Pacífico, llueva todo el tiempo, pero no estaba lloviendo donde debía. Claro, sí. y precisamente teníamos los incendios más fuertes, era en los parques nacionales naturales, en las zonas protegidas, en las zonas que además debemos cuidar. Donde se necesita que llueva. O sea, sí, no llovió.
y por eso se multiplican los incendios forestales y los impactos y los vientos, precisamente lo que hacen es multiplicarlo. Entonces, tenemos mucho que hacer en Colombia. Ese patrimonio realmente que es el agua para el país debe ser cuidado, debe tener política, debe tener herramientas jurídicas que lo protejan, las comunidades mismas, las autoridades territoriales, a una escala propicia que permita que eso se haga. Cuando te estabas desempeñando como director del IDEMAM hace un año, advertiste que se podían presentar este tipo de situaciones como la de Casanare. ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas? ¿Por qué no se hizo nada? Es algo diario. O sea, eso no debe ser de hace un año, sino es una actividad que se hace 24 horas al día. El clima en Colombia es cambiante, es un clima tropical y por lo tanto las autoridades deben hacer este ejercicio permanentemente durante las 24 horas al día. Es un tema casi de minutos. Y por lo tanto, esta conciencia es la que se debe multiplicar. Los medios de comunicación son fueron uno de mis socios importantes en su momento y gracias a ustedes es que pudimos entregar esos mensajes y se pudieron tomar las medidas de precaución. Es además un impacto acumulativo. O sea, si el año pasado no llovió, pues obviamente estamos viendo las consecuencias ahora. A veces pensamos que es la lluvia de ayer la que impacta hoy. No, es un efecto acumulativo. A largo plazo. A largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer, Ricardo, para tomar conciencia un poquito y para empezar a recuperar, por ejemplo, en el Casanare, en Santander, en La Guajira, ese tipo de cosas, o sea, tanto para el gobierno como para nosotros los ciudadanos de a pie, que decir, bueno, vamos a poner ese granito de arena para no dejar que nuestra región se seque? Bueno, en el IDEAM teníamos también de nuestros socios más importantes eran los niños, ¿no? Es hacerle caso, los papás hacerle caso a sus hijos. Los niños todos los días le están diciendo al papá, papi, mire, que apaga la luz, ahorra agua, mami, ahorra agua, no deforestes, no tienes por qué comprar otro carro, vámonos en bicicleta, etcétera. Es un tema de otras generaciones. Los niños ahora lo entienden perfectamente, los estudiantes lo entienden muy bien, los universitarios. Entonces es hacer el chip, cambiar completamente y decir, vamos a ser conscientes de que estos recursos no son renovables y que tenemos que cuidarlo. Eso es importantísimo. O sea, la conciencia, cambiar los hábitos y empezar a trabajar precisamente frente a los impactos, porque lo que estamos viendo en los noticieros son consecuencias precisamente de esos malos hábitos que estamos teniendo. Claro, y es ser conscientes de que por lo menos lo que pasó en Casanare no es solamente que las personas que habitan en este sitio, en esta población, conserven el medio ambiente, que cuiden el agua, cuiden la energía, sino que es algo de todo el país, que lo que hacemos aquí en Bogotá, lo que hacen en Cali, lo que hacen en Medellín, afecta a todo el país. Sí, y ser conscientes además que el agua no viene de las nubes, la lluvia no viene de las nubes, sino es desde la vegetación misma, desde los suelos, desde la capacidad misma que tiene la tierra para que se acumule y que cuando tengamos temporadas secas, precisamente esas reservas sirvan para atender las necesidades no solamente de la población, sino también de la fauna, de la flora, del mismo ecosistema. Fíjate lo que pasó en Casanare, que perdimos los morichales. Los morichales eran precisamente eso, un ecosistema que permitía amortiguar la temporada tan seca que era diciembre, enero y febrero. Ahora la perdimos, ahora tenemos que recuperarlas. ¿Es posible recuperar? Sí, es posible recuperarla, por supuesto, es posible. Hay que hacer un análisis de la cuenca integral, no solamente en los llanos estás viendo las consecuencias, pero hay que mirarlo de las causas, desde Boyacá, por ejemplo, que se está haciendo en la parte alta de la cuenca, de las cuencas del río Meta. Boyacá alimenta a Casanare. Mire, veamos una cosa, una pregunta, por ahí decían que ignorante es el que no pregunta. ¿Qué es una cuenca? Empecemos por ahí. Bueno, una cuenca es un río que está delimitado y que es un factor que garantiza la vida. Es una cuenca es un territorio en el que los factores como la vegetación, como el agua, como los suelos se integran para garantizar la vida. Y eso es lo que el IDEAM ha venido haciendo en estos últimos años y es delimitar esas áreas que garantizan la vida que le llaman cuenca y que es por donde en su centro principalmente va el canal del agua y es el que conduce a otros océanos, no solamente el Atlántico, sino el Pacífico también. Eso es lo que tenemos que empezar a cuidar. Empecemos por definir qué son las cuencas, qué son las cosas, para hacerle tomar conciencia a nuestros ciudadanos y a todos los colombianos para que recuperemos nuestro país. Carito tiene una pregunta para usted, Carito Oliver, Ricardo.
Así es, Ricardo. Dos preguntas básicamente. La primera, ¿cuáles son las consecuencias de cambiar el cauce de los ríos? Y ahora vemos que la minería ilegal, aparte de que cambia el cauce de los ríos, desecha o vierte ahí químicos muy fuertes que son letales para la vida del ecosistema fluvial. Y la otra pregunta es, ¿qué consecuencias tiene el uso de glifosato en el medio ambiente? Bueno, la primera, es importante entender que existe una autoridad nacional de licencias ambientales y que existe tanto nacional como local y regional. Las corporaciones autónomas regionales y el ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias, y el Ministerio de Ambiente son los encargados de hacer los estudios de impacto ambiental. Cualquier ciudadano tiene el derecho de hacer uso y demandar por el recurso hídrico, pero ese uso y esa demanda del recurso hídrico debe soportarse en un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental se le entrega a la autoridad, al experto, y el experto te dice sí o no le otorgo su permiso para capturar el caudal o para deforestar o no. Esas actividades son legales, son permitidas, pero para eso existe una autoridad. Entonces es importante. Hay un control, hay una autoridad, uno tiene que hacer los requisitos, llenar los formatos, ir al ministerio, ir al ANLA y a la corporación y solicitarles permiso, ¿no? Eso es importantísimo. No estamos hablando de actividades ilegales, son legales y eso se debe hacer. Y en el tema del glifosato, obviamente el impacto directamente en la salud, en los campesinos, en las comunidades indígenas que están allí asentadas, todo lo que tenga que ver directamente con compuestos químicos y no solamente el glifosato, sino también los mismos fertilizantes impacta directamente en la salud y en la tierra y en los suelos, que también los deforestan y le quitan la capacidad también orgánica de los suelos. O sea, esa tierra queda ya inservible, la que es fumigada con glifosato. Claro. Bueno, afortunadamente el Consejo de Estado ya falló algo a favor pues, de los campesinos. Una pregunta, Ricardo, importante es de cómo nos vamos, como hemos dicho, si esto ya lo veían desde hace un tiempo, en 10 años, entonces ¿cómo vamos a estar si el gobierno no toma ninguna medida, si la gente no toma conciencia? Y las empresas privadas y las empresas privadas lo único que le importa es sacar plata, dígase petrolera, arrocera, minera, lo que se les dé la gana, o sea, lo único que le importa es sacar provecho. ¿Cómo vamos a estar entonces en 10 años? Bueno, tenemos que tener primero de manera inmediata, que todavía no lo hemos emitido, es una política de cambio climático, una política donde se evalúen precisamente las circunstancias que tenemos en el territorio, qué está pasando con el clima. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de las circunstancias locales, estamos hablando de la vegetación, estamos hablando de los suelos, estamos hablando de los mismos caudales, estamos hablando de las condiciones climáticas, de la biodiversidad en un territorio. Ese análisis hay que hacerse y se tienen que tomar medidas de reducción del impacto sobre esos recursos naturales para garantizar la oferta hídrica al desarrollo mismo del país. No solamente estamos hablando de fauna y flora, sino estamos hablando de un componente económico como ese mismo sector agropecuario, con el mismo sector energético, transporte, vivienda, salud, etc. Y debe estar amarrado a estrategias de reducción de los gases de efecto invernadero que están causando también este problema global y también una estrategia de adaptación. Eso es fundamental para un país, que los políticos mismos empiecen a trabajar directamente en eso y definitivamente tener leyes que protejan los humedales y los páramos. Ahora ustedes escucharon que se emitió un mapa de páramos. Ese mapa no está soportado legalmente, o sea, no tiene una adopción jurídica para hacerlo. El 7 de agosto expira esa prohibición de las actividades en los páramos, por lo tanto tenemos que tener esas leyes que la prohíban definitivamente, ¿no? Es que esto es gravísimo, o sea, y no solamente viendo el efecto del niño, que viene siendo como toda la parte del verano, pues, y que no llueve, si nos vamos para el otro lado también. Claro, tenemos que tomar, yo creo que dos principales medidas muy importantes. Es definitivamente tener leyes y tener normas que prohíban para siempre actividades que no son compatibles con los páramos o con los ecosistemas o con los humedales, definitivamente, como es el tema de minería, como el tema de hidrocarburos, como es la parte agropecuaria, y es precisamente en los páramos. Como vuelvo y digo, tenemos unos mapas muy interesantes, pero tiene que estar acompañado de una ley que lo prohíba definitivamente, no como la que tenemos ahora, que ya expira el 7 de agosto. Y también tener zonas
de riesgo delimitadas, mapas que te estén diciendo es alto, medio o bajo riesgo de inundación, deslizamientos, y tomar medidas para prevenir cualquier desastre en estas condiciones, no solamente por inundaciones, sino también por sequía, ¿no? Claro, de lado y lado. De lado y lado. Sí. ¿Qué se va a hacer entonces ahora en Paz de Ariporo, en Casanare, donde murieron más de 50.000 animales? Para las personas que no entienden muy bien, no solamente fue un problema de cambio climático, sino también por estas empresas que empiezan a explotar la tierra, sacan el agua para las carreteras y no hacen nada por recuperar esta zona, o las desvían. Yo lo que creo es un pensamiento muy personal y es una sugerencia muy personal. El Ministerio de Ambiente debe coordinar y debe dirigir y liderar la mesa de trabajo de recuperación de la oferta hídrica en el Casanare y en los llanos orientales. Tienen que sentarse no solamente las autoridades ambientales, sino también, como usted bien dice, todas las empresas, toda actividad productiva que hace uso del recurso hídrico y mirar el balance hídrico de las cuencas, hacer un análisis integral, qué estamos haciendo, cuánto agua necesitamos, pero también cuál es la oferta que la cuenca o que en la parte alta de la cuenca puede ofrecer. Claro. También, y además, si no la tenemos, ¿cómo la podemos recuperar? Y además que sea una alerta para que no suceda esto y no siga pasando en otras zonas del país. Exacto, y tomar las medidas de precaución, estar preparados, y además, porque como el cambio climático sí está sucediendo allí, en todo el país sí está pasando, está aumentando la temperatura, está en todo el mundo, entonces esas medidas sirven precisamente de precaución y de prevención frente a lo que serían los siguientes efectos del cambio climático. El fin de semana en el diario El Colombiano salió una cartilla muy bonita, que era el Grandiosa Agua, o ayer, y tiene tipsitos muy puntuales, como este. 30 litros por día se desperdicia en una llave que gotea. Sí. 30 litros de agua. Si usted tiene una llave que gotea, eso no importa. Eso es el decir de la gente, eso no importa. Una gotica, son 30 litros que se desperdician por día. 30 litros por día. Eso es mucho, mucho. Haga la cuenta al mes. Sí, total. O sea, eso es demasiado. Así que hay que tomar conciencia, las recomendaciones para que la gente cambie ese chip, Ricardo. Bueno, importantísimo entender que al ahorrar el agua estamos reduciendo la presión sobre las cuencas, estamos reduciendo la presión sobre los acuíferos, sobre los morichales, sobre los mismos ríos. Entonces hay que reducir esa presión y hay que ser realistas y hay que ser responsables con lo que tenemos. Sí. Nuestro principal patrimonio no es la minería, ni los hidrocarburos, ni es los recursos energéticos, es el recurso natural que le suministra el combustible a la economía nacional. Eso es importantísimo, hacer ese cambio de pensamiento. Ok, Ricardo, las sanciones que hay para la gente, por ejemplo, que desperdicia agua. O sea, lo veo porque el edificio, no quiero ser sapo, pero pues me toca. En el edificio de al lado, de donde yo vivo, lavan el parqueadero cada 15 días aproximadamente. Me parece una bobada. Y con manguera normal, me imagino. No, con hidrolavadora, pero se demoran medio día lavando el parqueadero, que dice uno, pero hombre, eso permanece, sí, de vez en cuando que lo hagan no hay ningún problema, pero es que es cada 8, cada 15 días que ve uno a las señoras lavando el parqueadero y se demoran medio día y no apagan la hidrolavadora. A mí no me, o sea, me genera estrés ver la cantidad de agua que se está desperdiciando, así sea por una hidrolavadora que supone que ahorra un poco el consumo. Esas medidas se aplican cuando ya no tenemos el agua, cuando tenemos un fenómeno del Niño o tenemos una temporada muy seca o tenemos una alerta, empieza a tomarse esas medidas. ¿No se deberían aplicar todo el tiempo? Permanentemente, debe ser permanentemente, por eso hablo del tema de la ley. El nuevo Congreso de la República lo primero que tiene que hacer en este instante es proponer proyectos de ley precisamente para castigar a los que sobrepasan los límites mismos de consumo e incentivar también a los que ahorran. Porque hay mucha gente también que da ejemplo y hay mucha gente que ahorra. Me imagino que en tu edificio también está doña Margarita, que ella ahorra bastante y es la que pelea todo el tiempo allá en el edificio, etcétera. Eso también hay que incentivarlo, ¿no? Por ejemplo, el parqueadero en el edificio se lava creo que cada 2 meses y medio, cada 3, o sea, porque no hay necesidad. Igual permanecen las llantas de los vehículos, permanecen ensuciando todo el tiempo, o sea, es un desperdicio. Permanece limpio, que es diferente, pero no cada 8 días estar lavándolo, porque eso es inoficioso. Sí, entonces por eso lo que se quiere ahora precisamente es que
no solamente los ciudadanos, sino también los políticos, empiecen a trabajar activamente en el diseño de nuevas leyes, de nuevas medidas, de nuevos decretos, que permita que por fin en Colombia tengamos unas normas que protejan y conserven nuestro principal patrimonio, que es el agua, ¿no? Y hay quienes desperdician el agua y hay otros que se están muriendo por falta de agua porque tienen el agua contaminada. Miren este dato, 3.900 niños a causa del agua sucia mueren en el mundo por día. Es increíble. Mire, tengo otro datico curioso que salió aquí en la cartillita del colombiano. 20.000 litros de agua por año puede ahorrarse una persona si cierra la llave al lavarse los dientes. Sí, además. Porque es que la gente coge y abre la llave y mientras se lava la gente está el agua cayendo ahí. Qué bobada, o sea, 20.000 litros. Eso no es al solamente año. pataleta de la mamá que le diga a los niños, cierre la llave. No, de verdad se está desperdiciando mucha agua. Uno necesita simplemente lavarse los dientes, cierre la llave y solamente cuando se vaya a enjuagarla. Y Colombia es un país de lluvias, Sí. lo que no pueden decir otros países, ni siquiera Perú, lo pueden decir nuestros países vecinos. Colombia es un país de lluvias y tampoco estamos aprovechando el agua lluvia. Y ahora en abril comienza la Claro, lluvia. comienza la lluvia y termina hasta final de año, hasta noviembre. ¿Quién aprovechó el agua lluvia? ¿Quién acumuló el agua? ¿Quién tiene en este instante ¿Cómo sistemas? se pueden aprovechar entonces las aguas lluvias? Hay un tema interesantísimo, muy bonito, que se llama cosecha de agua lluvia. La cosecha de agua lluvia se está implementando, por ejemplo, en San Andrés, en Ciudad Paraíso, un barrio muy interesante en el que el IDEAN y Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, se implementó toda la actividad de cosecha de agua lluvias, se cambiaron los techos, se pusieron canaletas, el agua que se recogía en los techos de las casas iba a un tanque. En el tanque se acumulaba el agua y luego el tanque lo llevaba a cabo en las casas y en cada una de las casas había una planta potabilizadora. Ricardo, vamos a hablar de todo eso y muchísimas cosas más de los cuidados del agua. Con usted, qué chévere que nos acompañe por esos tips que nos da, por mantenernos en contacto. ¿Redes sociales maneja usted? Sí, @Ricardo Lozano P, pero también es importante, Jorge, entender lo siguiente. Los candidatos a la presidencia de la República también hoy día están trabajando en eso. Mañana precisamente van a estar sentados en el encuentro por el agua que organiza El Espectador, IS y WWF, ISAN, etcétera. Allí vamos a escuchar también las propuestas de del nuevo presidente de la República. Eso es importante entender. Lo que sí están pensando en eso es el único debate, el único encuentro y por lo tanto allí vamos a escucharlos y vamos a ver qué van a proponer, ¿no? Oiga, Ricardo, señor. @Ricardo Lozano P. @Ricardo Lozano P, para que sepan y le puedan preguntar cualquier cosita sobre lo que podemos hacer para cuidar nuestra agua. Ricardo, muchísimas gracias muy amable, por estar aquí con nosotros en Las Mañanas con Uno, por hablarnos un poquito más y sacarnos de todas las dudas que tenemos sobre lo que está pasando el cambio climático en nuestro país. Y es muy importante a cuidar el agua.